Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por seguir en sintonía de Teleamazonas y estamos aquí en las noticias locales y tenemos la actualización de toda la información de la jornada. ¿Cómo estás, Estefi? Seguro que sí. ¿Cómo estás, Andrea? Amigos televidentes, buenas tardes y buen provecho para quienes almuerzan a esta hora y nos acompañan para estar bien informados. Vamos a realizar un recorrido por la capital, pero también por varias ciudades del país, así que estar muy atentos. Vamos a iniciar y presten mucha atención porque un triple robo se registró en el sector de Carcelén, en el norte de Quito. Delincuentes rompieron varias paredes para ingresar a locales comerciales. Brigitte Mancheno a esta hora nos trae más información. Adelante, Brigitte. Hola, buenas tardes. Sí, realmente la preocupación es colectiva entre moradores y comerciantes de este sector ubicado en el norte de la capital. Específicamente nos encontramos en la Clemente Yerobi, donde se reportó un robo. Sujetos ingresan a un local comercial y producen afectaciones en otros dos. En total, en dinero en efectivo se llevan más de $7,000. Les tenemos un reportaje, veamos. Estos son los orificios que delincuentes realizaron en las paredes de un local comercial en Carcelén, norte de Quito, para acceder a otros dos establecimientos, uno de recaudación y otro de venta de electrodomésticos. Se llevaron todo a su paso, celulares, maquinaria y unos $7,000 en efectivo. Ingresamos al local y obviamente, como usted pudo ya divisar, prácticamente el local vacío. Nosotros, nuestro giro era de que vendemos gorras, vendemos gafas. Fueron violentados los escritorios, fue llevado dinero, más o menos en la parte de arriba, alrededor de unos $320, porque todavía no sabemos cuánto tenían, y en la parte de abajo de la caja creo que habían como unos $85. Este es uno de los videos al que pudieron acceder los propietarios y arrendatarios de los 3 locales comerciales afectados. 2 hombres y una mujer ingresan pasadas las 11 de la noche. Ellos se movilizaban en un camión, lógicamente de color blanco. Este camión igual aproximadamente llega a las 5 de la mañana y embarcan las cosas que le sustraen a los 3 locales y proceden a retirarse. Pero sujetos sospechosos ya habrían merodeado el sector desde hace días, aseguran los vecinos, quienes están preocupados ante la poca presencia policial. Los vecinos de al lado indicaron que nos estaban filmando con un celular. Nos comentaron eso en la noche cuando cerrábamos nuestros locales y fue un comentario entre todos. Dijeron, hay personas que nos filman, nos pueden robar, y efectivamente eso fue lo que pasó. Pienso que ya nos tenían revisado porque en los locales todos están correctamente cortada la comunicación de alarmas, de cámaras, de todo. Desde la Policía Nacional mencionan que con las evidencias encontradas y el levantamiento de cámaras se iniciará la investigación que busca dar con los sospechosos, que claramente son identificados en este video. Y bien, tal como pudimos escuchar en el reportaje, ahora mismo autoridades están tras la pista de estos sujetos, en los que se puede ver incluso su rostro gracias a los videos de seguridad de los locales comerciales aledaños. Autoridades investigan si serían parte de alguna organización delictiva que está operando en otros sectores de la capital. Es la información que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte, y bueno, estaremos muy pendientes también para que la policía haga su trabajo e investigue este tema. Pero a propósito de la inseguridad, un nuevo asalto violento fue reportado en el sector de El Sena, en el centro de Quito. Según testigos, delincuentes aprovecharon el tráfico vehicular para robar a los ocupantes de un automóvil durante la noche. Nuevamente, conductores reportaron un asalto violento en el sector del Sena, en el centro de Quito. Rompen los cristales y se botan al río, se botan para allá las partes verdes. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Pedro Vicente Maldonado, donde delincuentes aprovecharon el tráfico y el semáforo en rojo para romper el vidrio de un vehículo y sustraer las pertenencias de los ocupantes. Muchas de las veces los vehículos optan en no respetar el semáforo y pasar de una sola por el tema de la delincuencia que rompe los vidrios. Pese a la presencia de otros conductores en el lugar, nadie auxilió a la víctima. Cada cual ve por su seguridad. De ahí tendremos que unirse a la comunidad pues para poderle ayudar a hacer bulla, alguna cosa para que el delincuente en este caso se vaya. La Policía Nacional informó que tras lo ocurrido, identificaron varios puntos críticos. Dentro del puente hay unos lugares como tipo cavernas que estas personas pernoctan durante la noche ahí. Y es que según la institución, quienes cometen estos asaltos suelen ser habitantes de calle que se ocultan en la quebrada del río Machángara. Vamos a hacer presencia permanente acá en este lugar en las horas determinadas y vamos a hacer una intervención fuerte si es necesario coordinar
vuelvo y repito, con las instituciones públicas responsables para recuperación de este tipo de espacios. Moradores y comerciantes del sector solicitan mayor presencia policial y controles permanentes desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana, horario en el que aseguran se registra mayor actividad delictiva. Yo hasta el horario tengo de hasta las 5 de la tarde, imposible, exacto. A la noche, pues sí, eso le digo es peligroso. La policía anunció que se procederá al retiro de estas personas. Sin embargo, advirtió que, sin un trabajo coordinado con el municipio, esta problemática continuará. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Un intento de robo se registró en el sector de la González Suárez, en el norte de Quito. Moradores denuncian el incremento de estos hechos delictivos protagonizados por motociclistas, por lo que exigen mayor control. Este video de apenas segundos se viralizó en redes sociales. Una pareja de la tercera edad se dispone a ingresar a su vehículo cuando delincuentes intentan abrir la puerta del copiloto y robarle sus pertenencias. Sin embargo, no lo logran. El vehículo arranca y huyen de inmediato. Saliendo del edificio, el asaltante se acerca, le abre la puerta del automóvil y la persona que es asaltada reacciona y le patea al asaltante y salen corriendo. El hecho sucedió en el sector de la González Suárez, en el norte de Quito. Según la Policía Nacional, la pareja no vive en el sector, pero delincuentes aprovecharon que estaban solos. O secuestro, como decían en redes sociales. De la información que se tiene y que se ha levantado acá en el sector, se presume que se trataba de un intento de robo. Que la Policía Nacional no tiene una alerta, no tenemos registros de que asistió en el lugar. Sin embargo, al día siguiente nosotros ya hemos activado todos los protocolos. Sin embargo, no es un hecho aislado. En diciembre, otro vecino relata que motorizados armados le robaron. Este video muestra lo ocurrido. Justo aquí en la entrada se acercaron 3 personas en moto, estaban armados, dispararon y se llevaron mi reloj, pero es un tema que está volviéndose recurrente. Moradores coinciden en que la presencia policial es escasa. Por ello mantendrán encuentros con las autoridades para implementar un plan que les permita caminar con tranquilidad por estas calles. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. La policía del distrito Tumbaco detuvo a 2 personas que se dedicaban a la estafa en locales comerciales. Los detenidos no cuentan con antecedentes penales. Sin embargo, durante el allanamiento se encontraron figuras de la Santa Muerte. La primera estafa la realizaron con la compra de un cuadrón, el cual se encontraba en un local comercial de accesorios de motocicletas. El cliente había hecho una venta de un cuadrón, entonces me pidió que por teléfono le proceda a entregar, que ya le habían hecho la transferencia, incluso me replicó a mí la copia de la transferencia y me dijo, entréguele el vehículo. El propietario afirma que solicitaron el catálogo de productos y realizaron una segunda compra. El señor se ve interesado en comprar vaya mercadería, entonces para lo cual me dice, ya le hago la transferencia. Entonces yo procedo a separar la mercadería y espero que se haga efectiva la transferencia. Pero al no suceder eso, entonces cuando me pongo alerta y con los compañeros decidimos hacer este rastreo para dar el dato, llegar a esta conclusión de que era una estafa. Tras la alerta, la policía inició un operativo y allanó una vivienda en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito. Realizan el seguimiento de estas personas hasta el lugar donde se encontraban las personas que habían recibido la acreditación de estos repuestos. Al verlos a los ciudadanos en acción flagrante, se procede a la aprehensión inmediata de los mismos y se procede a recuperar parte de la mercadería. Los detenidos realizaban los pedidos a través de aplicaciones de entrega. Total sale $2,100 en 3 pedidos que habían realizado. Los primeros $800 por el cuadrón, después un segundo pedido, unos 200 aproximadamente, y un tercer pedido que suman con $2,100 de la estafa que habrían realizado. Los hombres de 36 y 29 años son ecuatorianos y no registran antecedentes penales. Creemos que sí, dentro del diálogo que se puede realizar las primeras entrevistas, indagaciones, se puede evidenciar que hay inclusive una conexión con alguien que está
aprendido en una de las cárceles o centros de privación de la libertad del país. Durante el allanamiento se encontraron varias figuras de la Santa Muerte, que según las autoridades es un símbolo de protección para quienes realizan crímenes. Creencias de estas personas que se dedican a estos actos delictuales, de creer en deidades, en estas imágenes, no los va a salvar de la actividad legal que nosotros estamos realizando como Policía Nacional. La policía exhorta a los comerciantes a no entregar mercadería mientras no se haga efectivo el pago y a denunciar en caso de ser víctimas de estafa. En Quito, Natalie Jiménez, Teleamazonas. Luego de las investigaciones de las 2 muertes violentas suscitadas en la ciudad de Otavalo, autoridades policiales continúan con las investigaciones. Mientras que la alcaldesa del cantón pide al gobierno nacional más seguridad en las calles por parte de Fuerzas Armadas. Son videos aficionados segundos después de los hechos violentos que ocurrieron en pleno centro de la ciudad de Otavalo, en la intersección de las calles 31 de octubre y Juan Montalvo, donde los testigos escucharon disparos a las afueras de un local de comida y como consecuencia 2 personas resultaron fallecidas. 2 personas que se encontrarían al interior de un restaurante y habrían llegado posiblemente 2 personas en motocicletas, a bordo de motocicletas, y se había producido tal vez una discusión al interior del restaurante y producto de esto, estos sujetos que todavía no están identificados habrían procedido a sacar armas de fuego y propinarles disparos a estas 2 personas. Por su parte, la primera autoridad del cantón solicita al gobierno central más resguardo de Fuerzas Armadas. Exigir al gobierno nacional, a través de la gobernación, la presencia inmediata y permanente de los efectivos policiales, conjuntamente con el ejército ecuatoriano y la policía municipal, se retomen de manera inmediata los operativos de control en el espacio público. Además, la Policía Nacional del Ecuador invita a la ciudadanía en general a realizar las denuncias de manera anónima a través del 911 y el 131. Que no tenga temor, que confíe de manera muy reservada. Lo puede hacer de manera, digamos, en la fiscalía, acercándose, poniendo una denuncia, pero lo puede también hacer de manera reservada, como usted mismo lo manifestó. Desde Otavalo, en Imbabura, David Vizcaíno Aro, Teleamazonas. Nos vamos ahora hasta la provincia de Cañar, porque agentes de la Policía Nacional liberaron a una mujer que fue secuestrada en Azogues. Los uniformados se enfrentaron a bala contra un ciudadano extranjero. La liberación se dio en Cuenca. Un intento de secuestro que inició en la ciudad de Azogues terminó así y en Cuenca. Como se observa en el video, el conductor de este vehículo blanco intentó evadir el control policial que se realizaba en la avenida de las Américas y Turuhuayco, al norte de la capital Azuaya, luego de una alerta al ECU 911. Los uniformados tuvieron que disparar a las llantas del auto. El conductor hizo caso omiso, inclusive hubo algunas veces la verbalización, hizo caso omiso, y de acuerdo a este tipo de procedimientos y este tipo de alertas, el personal policial hace uso legítimo de la fuerza. Algunas cuadras más allá, cerca del Parque Jacaranda, los patrulleros lograron detener la marcha del automotor, rescatando a la mujer que había sido presuntamente secuestrada, logrando también la detención de un sujeto. En este caso es el ciudadano Kleidermar MH, de nacionalidad venezolana, quien incluso estaría vinculado a un hecho violento, un homicidio registrado en el Cantón Azogues en el año 2022. El caso será procesado en Azogues al ser el presunto delito cometido en esa ciudad. En el auto blanco quedaron las huellas del actuar de la fuerza pública. La ciudadana fue inmediatamente trasladada para la atención médica respectiva. La valoración médica se la realizó por los galenos de turno, está en estado estable al momento. Y obviamente estaba también a órdenes de fiscalía para los procedimientos de ley pertinente. Este nuevo acto delictivo provocó miedo y conmoción entre la ciudadanía. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Seguimos con más información para ustedes. Hasta 151 kilómetros por hora registró la Agencia Metropolitana de Tránsito en uno de sus radares educativos en un vehículo que circulaba por la Ruta Viva en el nororiente de Quito. ¿Te imaginas? Iba realmente a una velocidad. Bueno, y es que entre el 12 y el 18 de enero estos dispositivos recopilaron información de más de 58,000 vehículos.
Los radares educativos instalados en la avenida Simón Bolívar y en la ruta Viva en el nororiente de Quito ya arrojan los primeros resultados. De acuerdo con la AMT, un conductor que circulaba por esta arteria alcanzó una velocidad de 158 kilómetros por hora a la altura del sector de San Patricio. Eso hace ver que la irresponsabilidad de la ciudadanía está ahí. Y no con eso estoy traspasando la responsabilidad, ni estoy diciendo que un dispositivo técnico, un dispositivo que está trabajando las 24 horas, marca estas velocidades. Aunque las pantallas de estos dispositivos permanecen apagadas, los radares sí registran la velocidad de cada vehículo. Para iniciativas como Bloomberg Philanthropies, velocidades de este tipo confirman patrones de comportamiento vial ya identificados. Confirma lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo. La velocidad es el principal factor de riesgo y está presente en el mayor número de fatalidades a causa de siniestros de tránsito en nuestra ciudad. Fue precisamente esta entidad la que entregó 6 radares educativos a las autoridades del municipio de Quito. Estos equipos registran velocidades de hasta 158 kilómetros por hora. La velocidad máxima, pero porque el equipo no logra registrar velocidades más altas. Entonces eso quiere decir que ese fue el tope que registró, pero posiblemente no es la velocidad más alta a la que estaban conduciendo los vehículos durante este tiempo que los radares estuvieron recabando datos. Entre el 12 y el 18 de enero, los radares recopilaron datos de más de 58,000 vehículos. Con esta información, las autoridades municipales prevén planificar controles de velocidad en puntos específicos. Como no se sanciona, sí, me va a decir el radar, me va a decir, qué sé yo, a la altura de Girs, entre las 4 y las 5 de la tarde son el lugar de mayor velocidad. ¿Qué hacemos? Ponemos el operativo ahí. Lo primerito que me da es data y hora para hacer el operativo. Las velocidades más altas registradas durante la semana se reportaron en la avenida Simón Bolívar a la altura del Troje y de Pierce, en el sur de la ciudad, con 156 kilómetros por hora en ambos puntos, en la Loma de Puengasí, con 140 kilómetros por hora, y en la Ruta Viva, a la altura de La Morita, con 155 kilómetros por hora. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, Teleamazonas. Mucha atención porque este jueves, es decir, mañana, se realizarán controles en Quito ante la alerta de carreras clandestinas de vehículos y motocicletas. Los denominados piques se estarían convocando en el sector de Alpachaca, en el nororiente de la capital. Alrededor de 80 agentes de tránsito se desplegarán en Quito para controlar los denominados piques. Tenemos inconductas viales, ¿no? Llamo a la ciudadanía que este tema de los piques se han ubicado un lugar estratégico como un triángulo Las Bermudas, donde no está policía, no estamos AMT por competencia, que es en el sector de Alpachaca. Según el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Washington Martínez, se detectó que esta actividad se realiza los jueves en el sector de Alpachaca, una zona cercana al aeropuerto de Quito, en el nororiente de la capital. Se citan los ciudadanos a las 2:30 de la mañana. 2:30, de 2:30 a 5. Y esto tiene relación con los after party que ahora hacen en los diferentes bares. Para el día jueves vamos a montar presencia de la AMT desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, de tal manera que si tenemos que inclusive cerrar la vía, tendremos que hacerlo, pero no es posible seguir permitiendo esta conducta. El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, explica que en la zona se deberán ejecutar operativos permanentes, más aún cuando el riesgo de siniestros es elevado. En el aeropuerto hay usuarios continuamente, el aeropuerto no descansa, no solamente por la ocupación del puerto aéreo como tal, sino también de la logística alrededor del aeropuerto. Recordemos que hay un movimiento de logística enorme, hay un montón de bodegas frías, traslado de mercadería. Tenemos que tener una estrategia puntual de que todas las noches haya un convoy destinado a esa zona a que detecte y opere. Quienes participen en este tipo de carreras clandestinas pueden ser sancionados por no acatar las indicaciones de un agente de tránsito. Infracción sancionada con el 30% de un salario básico unificado, es decir, $144.60. Esto sin contar con la multa que podría tener si su vehículo incumple con alguna normativa. En Quito, Estefaní Paz, Teleamazonas. Y atención, porque la avenida Osvaldo Guayasamín se encuentra en proceso de rehabilitación desde el sector del Escalón del Lumbicí hasta el redondel de Cumbayá. Salga con tiempo entonces, vecino. Las obras corresponden a la tercera fase de intervención vial y buscan mejorar la movilidad en esta zona del nororiente de Quito. Debido a los trabajos, la vía permanecerá cerrada desde el Escalón del Lumbicí hasta el redondel de Cumbayá.
Sí, desde el Cebollal, capaz que sí nos hacen tráficas. Sí, es que todavía no cierran y hay bastante tráfico. Cuando ya cierren totalmente va a haber mucho más tráfico. Había bastantes baches. ¿Era necesario? Sí, era necesario también. Así lo informó la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, que además anunció la implementación de un contraflujo desde el sector de los tótems. Contraflujo en el sentido Quito-Valles para que la gente pueda subir a Quito, porque vamos a cerrar completamente el carril Valles-Quito. El tramo durará aproximadamente 30 días con horarios extendidos, nocturnos, sábados, domingos y feriados. Como parte de las intervenciones complementarias, Franklin Sánchez, gerente de la EMOP, señaló que también se trabajará en la calzada de la avenida María Angélica Hidrobo, desde el escalón de Lumbicí hasta el centro de Cumbayá, entre el 22 de enero y el 9 de febrero. Los trabajos en sí no son malos, la planificación es la mala, porque tienen que planificar en horarios en que no haya demasiado. Aquí hay demasiado tráfico como para que puedan hacer este horario. Durante la ejecución de las obras, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito gestionará la movilidad en el sector. El sector de Cumbayá no tiene muchas vías alternas, entonces por esta razón nosotros nos vemos en la obligación de ejecutar un contraflujo para poder dar movilidad, tanto al sentido que sale como al que entra al sector de Cumbayá y también con los que van de paso para el sector de Tumbal. Desde la EMOV se recomienda a conductores y vecinos utilizar la avenida María Angélica Hidrobo como vía alterna hacia el centro de Cumbayá. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Moradores de la parroquia Pastocalle en el cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, bloquearon de manera pacífica la vía E35 como medida de protesta para exigir la construcción de un paso peatonal. Esto se da tras el fallecimiento por atropellamiento de varios ciudadanos en ese sector. Ante el fallecimiento de varios ciudadanos por atropello en la vía E35, los moradores de Cuilchizalas en el sector de Pastocalle bloquearon la vía de manera pacífica como medida de protesta. No hemos causado desmanes, no hemos hecho cosas indebidas, solamente es querer hacer sentir a las autoridades que estamos pidiendo 2 puentes peatonales muy importantes. Ya no queremos llorar más vidas de nuestros seres queridos. El último atropello se registró la noche del día sábado. El sector carece de alumbrado público, lo cual complica el cruce de los peatones en la vía. Alrededor de las 9 a 9:30 de la noche perdimos a un primo que recién vino en los Estados Unidos. Al mes justo de llegar pierde la vida en su tierra natal. Los ciudadanos para cruzar la vía deben atravesar una distancia de aproximadamente 25 metros entre los 2 carriles. En las zonas de mayor población es donde más atropellos se ha registrado en los últimos años. Para nosotros que somos todavía jóvenes es un peligro cruzar esta vía. Es una tremenda vía muy ancha en donde nosotros tenemos que, disculpen la expresión, pero tenemos que muchas veces torear a los carros para podernos no ser víctimas de atropellamiento. Nos da miedo para cruzar la carretera, porque hay carros que vienen bien fluchadísimos y no vale como para pasar. El gobernador de Cotopaxi ha invitado a los moradores a dialogar y buscar una solución para que las vías no se vuelvan a teñir de sangre por los atropellos. Nos comunicamos con los directivos, conversaremos con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y seguiremos este proceso. Como usted conoce, no es que es un proceso que se hace de manera inmediata, ¿no? Toma su tiempo. En Latacunga, Juan Pablo Toro, Teleamazonas. Ecuador megadiverso. Claro, hoy vamos a conocer al puma, una de las especies más emblemáticas que habita en nuestro país. La caza y la pérdida de su hábitat ponen en riesgo su supervivencia. Hola amigos, hoy en Ecuador Megadiverso hablaremos de uno de los felinos más grandes del continente americano. Se trata del puma. Este animal puede alcanzar hasta los 2,4 metros de largo y pesa entre 30 y 80 kilos. Es carnívoro, se alimenta de venados, roedores y otras especies silvestres. Por ello cumple un rol fundamental como regulador natural de las poblaciones animales. Les tenemos más información en el siguiente reportaje. El imponente y majestuoso puma habita en las 3 regiones del país, costa, sierra y Amazonía. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud, lo que lo convierte en uno de los mamíferos con mayor rango de distribución en Ecuador. Bueno, el puma es un animal bastante adaptable, está presente desde los bosques secos hasta el páramo ecuatoriano. Es un animal bastante delgado, pero bastante musculoso, son muy ágiles. El puma
bastante grande, es el segundo felino más grande que tenemos en Ecuador, solamente superado por el jaguar. Tiene un color entre café, amarillo, un poco pardo, que le sirve mucho para camuflarse y difundirse en medio de su sistema, de su ecosistema. Al ser carnívoro, su función es regular las poblaciones de otros mamíferos, pero también influye en la regulación del agua de los páramos. Por ejemplo, se puede alimentar de roedores como guantas, guatuzas, de algunos venados, también se alimenta de conejos. Entonces es importante siempre tener un carnívoro así de importante como el puma, así de grande, porque son los que mantienen regulados las poblaciones de herbívoros, y esto evita que también, por ejemplo, haya pérdida hacia las plantas, permite que éstas se regeneren naturalmente. Siendo más concretos, por ejemplo, en el caso del páramo. Aunque a nivel mundial no está en riesgo, en Ecuador sí es una especie en peligro de extinción por la pérdida de ecosistemas. Paul Monar, coordinador de proyectos de la Fundación Cóndor Andino de Ecuador, señala que además es víctima de la caza por comunidades. Uno de los temas principales con el puma ha sido la mitigación al conflicto que existen con las comunidades. Lastimosamente el puma, cuando no tiene presas naturales, se ve obligado a comer o alimentarse de animales de corral, por ejemplo ovejas, llamas, en algunos casos también se alimenta de animales más pequeños como las gallinas, pero esto representa una pérdida para la gente, que se entiende, y ellos tienen una forma de atender esto que generalmente viene a ser cazar el animal o intentar matarlo. Ante esta realidad, la Fundación Cóndor Andino Ecuador trabaja en la investigación y el monitoreo del puma, promoviendo la coexistencia con las comunidades locales. Con sensibilización, educando a la gente, mostrándoles la importancia que tiene el puma, pero es un proceso que toma tiempo y que todavía está en ejecución. Con este propósito también utilizan cámaras trampa. Entonces esto nos permite saber cómo trabajan los animales, cómo están viviendo los animales, porque no los interrumpimos. A veces la presencia del ser humano los interrumpe, y esto nos ha permitido conocer mucho más a detalle sitios donde hay puma, por ejemplo, poder verlo, porque es un animal bastante difícil de verlo incluso con experiencia. Para contribuir a la protección de esta especie, es importante conocerla, cuidar sus ecosistemas y saber que son seres inofensivos que no atacan a los humanos. En Quito, Natalie Jiménez, Teleamazonas. Horas Inteligencia Artificial. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a este espacio dedicado a los últimos avances tecnológicos. Hoy le contaremos que en la edición 2026 del Consumer Electronics Show, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, los robots humanoides dejaron de ser simples piezas de exhibición para asumir un papel central en la conversación tecnológica global. Los detalles en la siguiente nota. Máquinas capaces de doblar prendas, repartir cartas en una mesa de blackjack o disputar un partido de ping-pong se convirtieron en el símbolo de una industria que avanza con rapidez, aunque aún enfrenta el desafío de demostrar su verdadera utilidad en la vida diaria. La robótica, impulsada por sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados, se consolidó como la gran protagonista del evento. Empresas consolidadas y startup coincidieron en una misma apuesta: desarrollar humanoides que no solo imiten movimientos humanos, sino que aprendan, se adapten y transfieran habilidades de manera escalable. Para la vocera de Dana Robotics, el valor diferencial está precisamente en ese aprendizaje compartido. Una vez que una tarea es dominada por un robot, puede replicarse de forma inmediata en toda una flota. Esas son tareas que ya se están utilizando con clientes reales. Ellos están funcionando con nuestros usuarios 8 horas al día de manera continua. Entre los desarrollos más comentados destacó Nord, el humanoide presentado por la firma Zarpa. Su principal atributo es la precisión manual. Según sus creadores, la destreza de sus manos alcanza un nivel comparable al de una persona promedio, lo que le permite ejecutar labores que requieren control fino, desde la manipulación de objetos frágiles hasta tareas repetitivas en entornos industriales. Es solo para dar un ejemplo de lo que el robot es capaz de hacer. ¿Por qué es esto interesante? Porque no solo maneja las cartas, también piensa. Tiene que movilizar el razonamiento para poder decidir cuál es el siguiente mejor paso. El ámbito doméstico fue otro de los terrenos donde la innovación ganó protagonismo. Se evidenció avances concretos al realizar actividades del hogar como colocar ropa en la lavadora o plegarla con autonomía. Cámaras,
Brazos articulados y un sistema de inteligencia artificial propio le permiten desenvolverse en espacios cotidianos, una meta largamente perseguida por la industria. La competencia internacional también marcó el pulso del evento. La empresa china Unitree exhibió una variada línea de robots diseñados para distintos entornos, desde aplicaciones educativas hasta usos industriales, reforzando la carrera global por liderar este mercado emergente. La CES 2026 dejó una conclusión clara: los robots humanoides ya están aquí y su evolución es tangible. Sin embargo, el reto inmediato para la industria será trascender el espectáculo y convertir estas demostraciones en soluciones prácticas, accesibles y realmente integradas en la vida cotidiana. Hasta aquí nuestro informe. Steffi y André, ¿qué les pareció? Amigos televidentes, feliz resto de tarde. Gracias, Ian, por esos reportajes, como siempre, tan importantes, tan novedosos. Y la verdad es que yo me quedo con ese robot humanoide que hace las tareas del hogar. ¿Viste cómo doblaba la ropa? Perfecto, ¿Te imaginas tener a alguien que te ayude a hacer las labores y que tú llegues y ya esté todo listo, todo hechecito, la ropa del siguiente día? Una belleza. Increíble. Creo que ¿cuánto costará, pero? Sí, pero todas soñamos. Soñar no cuesta nada, en cambio. Pero bueno, seguimos con más y les contamos que en un consultorio dental de Quito, Patch, un labrador de 2 años, se ha convertido en el mejor aliado contra el miedo al dentista. Increíble, a través de la canoterapia ayuda a relajar y sonreír a los pacientes. En el siguiente reportaje les contamos su historia. Él es Patch y es uno de los primeros asistentes dentales caninos del Ecuador. Su nombre es en base a Patch Adams y bueno, el muchacho tiene 2 años y es un perrito labrador color chocolate. Su trabajo básicamente consiste en 2 cosas. La una, entretener a los niños aquí en el patio de juegos, y la otra, hacer el acompañamiento en el consultorio. Patch fue entrenado desde sus primeros meses de vida como perro de asistencia emocional. Cuenta con un certificado internacional y además posee habilidades especiales que le permiten interactuar con niños y acompañarlos durante sus citas odontológicas. Les transmite mucha calma, mucha paciencia, mucha ternura, o sea, sentimientos que a veces las personas no las podemos transmitir. Antes de entrar al consultorio, Patch saluda a los niños, se sienta, juega y realiza trucos simples. Y cuando llega el momento de la consulta, él espera pacientemente la señal. Se sube sobre los niños en el pecho de los pacientes, se acuesta aquí mientras nosotros realizamos los procedimientos con los niños, ¿no? Patch está entrenado especialmente para este trabajo. No se asusta con los ruidos del consultorio, no tiene reacciones bruscas y mantiene la calma, incluso cuando los niños lloran o están nerviosos. Nosotros siempre buscamos la ayuda a nuestros pacientes, cosas que nos puedan aportar a que ellos se acondicionen de mejor manera acá en la consulta odontológica, y dentro de esto apareció la idea de implementar la canoterapia, los perritos. Esta idea más o menos nació hace unos 8 años. Este asistente dental continúa el legado de Aldo, el primer perro de asistencia de Quito, quien falleció hace pocos meses debido a su avanzada edad. La odontóloga Glenda explica que Patch tiene su propia agenda y un tiempo máximo de trabajo de 2 horas al día para garantizar su bienestar físico y emocional. Además, recibe entrenamiento constante, cuidados especiales, baños regulares y controles veterinarios permanentes. Y también es importante mencionar que para cierto tipo de tratamientos los perritos no entran. Por ejemplo, para un procedimiento quirúrgico, una extracción, algo más complejo, preferimos que en esa cita Patch no esté acompañando a los pacientes. En estos 2 años, Patch ha ayudado a decenas de niños a enfrentar sus citas con mayor tranquilidad. Y sin duda, ya es el consentido de los más pequeños. Me calmo, me siento muy feliz con él y yo le amo porque me calma mucho para ir al dentista. Sin duda, este doctor demuestra que los perros son el mejor amigo del hombre y que ir al dentista puede convertirse en una experiencia muy tierna. Michelle Villasís, Teleamazonas.